Un gusto y de entrada pues quiero agradecer al personal de Pfizer el apoyo para haber hecho posible, ¿no? Que el día de hoy pues estuviera aquí nuestro ponente de este mes. El doctor Juan Jorge Palacios Casados, pues él es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de Tampico y posteriormente hace sus estudios en genética en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Actualmente él está adscrito a la Clínica de Genética del Instituto Nacional de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente. Y bueno, pues habíamos estado insistiendo en que acudiera, afortunadamente se pudieron hacer las cosas y sin más preámbulo pues los dejo con el doctor el día de hoy. Primero que nada, buenas noches. Y para mí es un gusto, un placer estar con ustedes para platicar sobre un tema que es apasionante, que es epigenética. Primero agradecer, por supuesto, a los organizadores el hecho de que me invitaron para estar hoy con ustedes. Yo siempre inicio mis charlas de la misma manera. Por favor, levanten la mano quienes han tenido una clase de genética en los últimos 5 años. Excelente, muy bien, doctor. Excelente, va. ¿Alguien que haya tenido una clase de genética en medicina en los últimos 5 años? Muy bien, doctor, excelente. ¿Vale? ¿Por qué siempre empiezo de esta manera mis charlas? Si ustedes se dan cuenta, cuando lean la literatura científica, verán que no hay un mes en el que no ocupe una de las portadas de mayor relevancia algún tema de genética. Y esto tiene un porqué. No hay área de la medicina que no tenga que ver con genética. Digan lo que digan mis colegas en urgencias, yo también sospecho que incluso en el área de urgencias hay temas que deberían de abordar desde el punto de vista de genética. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Para poder hablar de esto, de epigenética, decidí dividir la charla de la siguiente manera. Vamos a tomar 3 tópicos principales. Primer tópico, recordar algunas cosas muy básicas de genética. Es decir, esto no va a ser una clase de genética ni biología molecular, solamente vamos a recordar algunos aspectos básicos. Para poder entender el siguiente aspecto, ¿qué es la epigenética? ¿Por qué nos impacta actualmente epigenética? Y la tercera parte va dirigido, yo creo que va a ser lo más bonito, la discusión más interesante. Bueno, en este momento, en medicina, ¿para qué nos sirve saber de epigenética? Es decir, esta herramienta, ¿cómo la vamos a utilizar? ¿O cómo nos va a impactar? Entonces, para poder abordar estos temas y para poder llegar a ese punto, primero tendríamos que definir qué es genética. Si ahorita se me ocurriera, no sé, todos como si estuviéramos en examen, vamos a sacar una pluma, un papel y vamos a apuntar qué es genética. ¿Qué me dirían que es la genética? ¿Qué estudia genética? Pues hoy vamos a hablar de genética. Todos en algún momento han tenido interconsulta de genética. Si rotaron por pediatría les tocó, forzosamente. ¿Qué estudia la genética? Lo que piensen, ¿qué les viene a la mente? Es bien interesante. Sí, doctor, por favor, escucho. Fíjense que yo tuve la malísima suerte, hace unos años en la Facultad de Medicina, Julio recuerda precisamente a nuestros profesores, de comentarle a un profesor de gineco que yo quería ser genetista. ¿Saben qué me dijo el doctor? Felicidades, va a ser usted experto en monstruos. ¿Va? ¿Por qué? Porque esa era la idea que se tenía de genética. ¿Qué hace un genetista? Ve lo que nadie quiere ver. ¿Qué es lo que ve el genetista? Pues el niño malformado, el síndrome extraño. ¿Sí? Entonces, afortunadamente esta idea ha cambiado. La genética se pensaba solo estudia la herencia de características triviales, superficiales o raras. Y afortunadamente ahora entendemos esto. Los genes tienen un papel fundamental en todos los procesos de la vida. Pero aquí viene una palabreja que es importantísima: herencia. De hecho, lo que estudiamos en genética es esto, En genética no estudiamos genes. Los genes son importantes y vamos a platicar de ellos, pero no es el objetivo de genética. El objetivo de genética es estudiar características que pasan de una generación a otra. Es decir, si la característica se puede medir con alguna herramienta y ustedes ven que esa característica pasó de una generación a la que sigue, felicidades, es campo de genética y nos interesa. No estoy diciendo que todo se explica a partir de genes. El medio ambiente juega un rol bien importante y de hecho vamos a dirigir hacia allá la charla. Pero aquí viene un punto que es bien crítico. Prácticamente toda la patología, o la que vemos nosotros en la práctica diaria, es compleja. Cuando nosotros hablamos de patologías complejas como cáncer, ¿qué estamos diciendo en realidad? ¿Qué es una patología compleja? ¿A qué les suena esto? Muchos factores involucrados. Y causalidad es una palabra grandota en investigación y preferimos no usarla, pero tiene toda la razón. Muchos factores relacionados. Va.
Ok, algunos de ellos serán genéticos, otros serán ambientales. Les voy a poner un ejemplo de lo que ven día a día. Obesidad. Si yo les preguntara en este momento, ¿la obesidad es un problema genético o es un problema ambiental? ¿Qué me dirían? Los dos, excelente doctor. Reformulo mi pregunta. ¿Qué pesa más? ¿Lo genético o lo ambiental? Lo genético. Desde el punto de vista de genética, si le preguntan a un genetista, automáticamente va a decir los genes, ¿vale? Si le preguntan a un experto en nutrición, va a decir todo es ambiente. Todo depende de lo que se coma, a lo que se exponga, ingreso y gasto calórico. ¿Y para quién tiene la razón? Para eso diseñamos un concepto interesantísimo que va relacionado con esto. Una palabreja que es muy mal entendida y peor explicada. Heredabilidad. Mucho cuidado con esa palabra, ¿eh? Cuando los autores quieren vender un paper y que lo lean y que se los quieren ofrecer y que sea muy interesante, lo primero que les van a poner es: esta patología es altamente heredable. ¿Qué quiere decir eso? Porque es una palabreja bien interesante. Cuando decimos que es altamente heredable, ¿qué estamos diciendo? Que si yo la tengo, la va a tener mi hijo. Y así sucesivamente ad infinitum. Eso significa... Híjole, qué triste, porque entonces les van a preguntar, seguramente ustedes, todos, han tenido estas familias donde abuelos obesos, papás obesos, hijos obesos, todos son obesos. Automáticamente pensamos medio ambiente, y gran parte tiene razón, ¿eh? El medio ambiente es importante. Pero ¿no podría haber un componente genético en esa familia que la predispone a obesidad? Claro que sí. Y ahí es donde viene el cálculo de heredabilidad. Mucho cuidado con el cálculo de heredabilidad. Por ejemplo, en psiquiatría. Nosotros, cuando vemos un paciente con esquizofrenia y hacemos el diagnóstico de esquizofrenia, tenemos ciertos signos y síntomas que son cardinales y que nos permiten hacer el diagnóstico. Ahora bien, no tenemos dos pacientes exactamente iguales, ¿eh? Varían en su cuadro clínico, su presentación, su fenotipo es diferente, aunque todos tengan esquizofrenia y aunque todos sean mestizos mexicanos, ¿vale? ¿Por qué varía? ¿Es por factores genéticos o factores ambientales? Esa es la pregunta que contesta la heredabilidad. La heredabilidad lo que me dice, mira, en esta población que tú tomaste, vamos a suponer, población con obesidad mórbida en la ciudad de Monterrey, yo quiero saber si lo que pesa más son los factores genéticos o los factores ambientales. Puedo diseñar un protocolo de esa medida, con esa dirección. Y que hacemos el cálculo de heredabilidad. El cálculo de heredabilidad correctamente se expresa de 0 a 1. Una heredabilidad de 0 me dice, ¿sabes qué? De ese fenotipo que tú llamaste obesidad mórbida, ¿va? Nada se debe a factores genéticos. Todo se debe al medio ambiente. Una heredabilidad de 1 o perfecta me dice, todo ese fenotipo se debe a factores genéticos. El ambiente no explica nada. ¿Por qué insisto esto? Porque al rato vamos a ver cálculos de heredabilidad bien interesantes. En genética nos gusta mucho que cualquier patología tenga un cálculo de heredabilidad mayor a 0.5. ¿Por qué creen que es esto? ¿Por qué nos encanta que sea mayor a 0.5? ¿Qué nos está diciendo un cálculo de heredabilidad mayor a 0.5? Que los genes explican más que el medio ambiente, ¿vale? ¿Y qué creen? En el cálculo de obesidad, ¿por dónde creen que esté la heredabilidad del fenotipo que llamamos obesidad? Ya les dije, mayor a 0.5, más genético. Menor de 0.5, más ambiente. Por supuesto, de 0.7 a 0.8 dependiendo de la serie consultada. Fantástico, doctor. Ahora, no quiero que salgan y digan, Palacios dijo, ¿sí?, que no tiene nada que ver el medio ambiente, que está en mis genes y que me voy a hacer la lucha. ¿Sí? ¿Para qué me esfuerzo? No, está en mi genética. Yo no dije tal cosa, ¿vale? La interacción con el medio ambiente es bien crítica y vamos a ir viendo cómo funciona esto. Pero les presento a la estrella de la película. Desde el punto de vista de genética, si bien es cierto que los genes no mandan, sí necesitamos una base biológica. Y sí necesitamos una biomolécula que explique cómo pasa una característica de una generación a otra. Todos ustedes han visto esta biomolécula, vean. Vámonos a la parte izquierda de la figura. Desde el punto de vista químico, esto es bien simple. Fosfato, azúcar, base nitrogenada. Estos tres elementos en conjunto forman lo que llamamos un nucleótido. Los nucleótidos son el andamiaje básico de la vida. No hay vida como la conocemos sin esta estructura química, ¿vale? Y además del mundo de nucleótidos que existe, la vida ocupa 4. ¿Sí? Citosina, guanina, timina o adenina. Uracilo se cuece aparte, esa es otra historia, no tenemos tiempo de platicar de uracilo, ¿verdad? Pero ese es exclusivo de RNA. De forma normal no tiene por qué haber uracilos en DNA. ¿Vamos bien? Ahora, Proyecto Genoma Humano nos enseñó cosas bien interesantes. Antes de llegar a ese punto, vamos a la parte derecha de la figura. Todos ustedes han observado esto.
Si yo les preguntara en este momento, de hecho se lo voy a preguntar, gracias a quienes tenemos este modelo de doble hélice, ¿qué me dirían? Esa es una de las grandes injusticias de la ciencia y hoy vamos a hacer justicia, ¿vale? Efectivamente, lo primero que nos viene a la mente cuando vemos esto es Watson y Crick. La realidad es que el Dr. Watson y el Dr. Crick nunca hubieran dado con este modelo de doble hélice de no ser por las aportaciones de una investigadora, la doctora Rosalind Franklin. ¿Ubican a la doctora Rosalind Franklin? Ustedes ni nadie, ¿eh? Y esto es una tristeza. Vamos atrás en el tiempo, los 50, 1950. Ya sabíamos, en ese momento, que la estructura básica del material genético tenía que tener fosfatos, azúcares y nucleótidos. Bueno, esta estructura. Lo que no se sabía es cómo se arreglaba en el espacio. En el 50, Watson y Crick están tratando de encontrar el arreglo en el espacio, uno físico, el otro matemático, y son expertos en sus áreas, biofísica particularmente, pero no tienen conocimientos de química, ¿vale? La primera persona que logró tomarle una fotografía a esta biomolécula fue la doctora Rosalind Franklin en 1952. Esto es impresionante, doctores. ¿Alguna vez han visto una cristalografía de rayos X? Es bien simple. Toman la biomolécula, la congelan rápidamente en nitrógeno, pasan un haz de radiación y eso difracta las moléculas, generando una imagen que se capta en una placa de rayos X. Literalmente es una placa de rayos X a una biomolécula congelada. Hoy es muy fácil. En los 50 nadie había podido hacerlo. La primera persona que obtuvo una imagen clara de cristalografía fue Rosalind Franklin, alumna de doctorado del Dr. Wilkins. Por cierto, recuerden ese nombre, Dr. Wilkins, ¿va? Nadie, ni el Dr. Wilkins había podido hacer eso. En foros como este igualito, la doctora Rosalind Franklin hablaba de su técnica, de cómo había hecho modificaciones a la técnica original de Wilkins para obtener la imagen de cristalografía, pero nunca mostraba la imagen de cristalografía. ¿No se les dejase extraño? Era el descubrimiento más importante en la historia de la biología. ¿Por qué no mostrar la imagen de cristalografía? Doctoras, antes de que empiecen a criticarme, ¿sí?, esto que voy a decir a continuación no es misoginia, ¿vale? Era una triste realidad de los 50. La doctora Rosalind Franklin tenía dos grandes problemas. ¿Cuál era su principal problema? Era mujer. Peor aún, mujer investigadora en los 50, ¿vale? Entonces nadie le creía a la doctora Rosalind Franklin que ella había hecho esto. Para la malísima suerte de Rosalind Franklin, la imagen de cristalografía que obtuvo no fue como esta. Esta es una vista lateral, ¿sí? La imagen de cristalografía que obtuvo Rosalind Franklin fue una vista superior. Es como si agarraran el material genético y lo giraran así, y lo vieran desde arriba. Eso no le hacía sentido a la doctora Rosalind Franklin en el espacio. Ojo con lo que voy a decir a continuación, ¿vale? En un foro igualito, Watson estaba sentado, escuchando a la doctora Rosalind Franklin. Él sabe que si tiene acceso a la imagen de cristalografía, él puede deducir la estructura del material genético. Vamos a hacer un ejercicio. Imagínense esto. Ustedes son expertos en un área. Están escuchando a un colega que es experto en otra área. Tienen el problema más grande de la biología enfrente. Saben que trabajando juntos lo resuelven. ¿Qué sería lo lógico de hacer? Cuidado. Pero por ahí va. Vamos a hacer de cuenta que no escuchamos eso, ¿vale? El doctor Watson hizo algo increíblemente perverso. En lugar de colaborar con la doctora Rosalind Franklin, empezó a salir con la doctora Rosalind Franklin, quien era, por cierto, 15 años mayor que él. Pero bueno, eso no importa. Bueno, el punto crítico es que, ojo, la doctora Rosalind Franklin eventualmente comete un error garrafal. ¿Cuál creen que fue el error garrafal de la doctora Rosalind Franklin? Se embarazó. Algo más tonto que enamorarse, ¿sí? Le enseñó literalmente la cristalografía de rayos X. Tiene razón. Y eso hay que reconocérselo a Watson, ¿eh? En cuanto Watson observa la cristalografía, deduce la estructura en el espacio del material genético. Cuidado con lo que van a decir a continuación. Ya tuvieron acceso a lo que querían, ¿vale? Es el descubrimiento biológico más importante de la historia de la humanidad. ¿Qué sería lo lógico de hacer? Obvio, publicarlo, muy bien, por supuesto, y se le da crédito a todos los autores. ¿Qué creen que hizo Watson? Vota a la doctora Rosalind Franklin, regresa con Crick, escriben el paper original y los invito a leer ese paper original. Es una belleza.
porque está escrito de una manera increíblemente elegante, ¿sí? El punto es que si ustedes revisan los autores, ¿quién no está entre los autores? Rosalind Franklin. ¿Y saben quién sí está? Necesitaban un experto en la técnica de cristalografía que les ayudara. Invitan al doctor Wilkins, al profesor, al maestro de Rosalind Franklin, ¿vale? Votan a Rosalind Franklin y escriben el paper. Yo no sé, no, y esto se pone más interesante, ¿eh? Esto es increíble. En menos de 5 años, Watson y Crick obtienen el premio Nobel por el descubrimiento de la doble hélice. Es una rareza, ¿eh? Que se dé el Nobel en un periodo de tiempo tan corto, ¿va? ¿A quién no le dan el Nobel? A Rosalind Franklin, porque no está entre los autores originales. Ahora bien, la comunidad científica no es tonta. Se empieza a cuestionar y empiezan a cuestionar a Watson y Crick. ¿Cómo lo deduciste si no tienes una imagen de cristalografía? ¿Vale? Y en ese momento, ellos nunca dijeron, cómo lo habían hecho. Pues es obvio, no lo podían decir. En ese momento la única imagen de cristalografía clara era la de Rosalind Franklin. Por lo tanto, esto se va hasta el comité del Nobel en Oslo para exigirle que se le dé el Nobel a Rosalind Franklin como corresponde. Y bueno, yo no sé por qué nadie ha hecho la novela de esto, es fascinante, ¿sí? O la película mínimo de esto, es increíble. La doctora Rosalind Franklin tiene la malísima suerte, doctores, de enfermarse de cáncer de mama y fallece. Como ustedes saben, el Nobel no se entrega póstumo, a menos que haya una resolución del comité, que no había. Por lo tanto, no se le dio el Nobel como corresponde. Esa, por lo tanto, es una de las grandes injusticias de la ciencia. De ahora en adelante, cuando vean esta biomolécula, ¿sí? Entonces vamos a pensar Watson, Crick, Franklin, ¿vale? Lo que sí dijeron Watson y Crick en su artículo original, que eso es completamente de ellos: adenina siempre va con timina, citosina siempre va con guanina, no hay de otra. Es el único arreglo en el espacio que se permite, ¿va? Cada 10 pares de bases, la doble hélice da una vuelta completa sobre sí misma con giro a la derecha. No se les escapó en ese momento que ya resolvimos uno de los grandes enigmas de la vida, doctores. ¿Cómo se pasa una información de una generación a la que sigue? Esto nos sirve de plantilla, ¿va? La doble hélice tiene la capacidad de copiarse a sí misma para pasar a la siguiente generación la información completa y necesaria para hacer una copia, ¿vale? Esto sí lo dedujeron de su paper original Watson y Crick, ¿okay? Observen a esta biomolécula entonces. ¿Alguna vez han subido por una escalera de caracol? Conocen el modelo básico de la doble hélice, ¿sí? Los peldaños serían las bases nitrogenadas al interior de la doble hélice, los pasamanos serían los azúcares y fosfatos que sostienen a la estructura. Observen la doble hélice. Desde el punto de vista químico, ¿sí? Esto es mucho más simple que todas esas proteínas a las que ustedes son expertos, de transportadores de membrana, por ejemplo, en transmembranales de 6, 7 dominios. Esto es mucho más simple. Entonces, incluso si ustedes lo ven, vean, la doble hélice es simple, es sencilla, es elegante, es hermosa. En verdad es hermosa la doble hélice. Pero ¿cómo es posible que algo tan simple químicamente sea la base de algo tan complejo como es la herencia, como es la vida? Por mucho tiempo fue un enigma, ¿eh? ¿Cómo es posible que la codificación de esto diera origen a características tan complejas como nuestra especie? Afortunadamente viene el siguiente gran hito, el descubrimiento de la estructura llamada gen. Si nosotros hablamos de genes, tenemos que definirlos. La manera más fácil de definir un gen es por su función. Al final del día, ¿qué es un gen? No es otra cosa más que información. Hay información a nivel del DNA que le dice a la célula cómo hacer algo. Si esa secuencia, cuando se le genera un RNA, felicidades, eso es un gen, ¿vale? Al menos como lo entendemos. Nuestra especie tiene cerca de 25.000 genes. Y aquí es donde viene otro punto crítico. Todos han visto esto. ¿Qué es esto? Vamos bien. En genética no nos complicamos la vida. Clasificamos a la vida como si tiene núcleo o no tiene núcleo. Eso ha sido simple, ¿vale? Si tiene núcleo, es un eucarionte. Si no tiene núcleo, es un procarionte. Punto. Hoy no vamos a hablar de procariontes porque no tenemos el tiempo. Vamos a dedicarnos a eucariontes. Lo que estamos viendo aquí es algo que nuestros colegas biólogos moleculares llaman el dogma central de la biología molecular. De hecho, esta es la base de todas las herramientas modernas de genética, que no se viole el dogma. Esta es una palabreja interesante. ¿Qué es un dogma? Yo les pregunto ahorita, ¿qué es un dogma? ¿Qué me dirían? Va por ahí, de hecho el concepto es por ahí. Algo que se da por cierto. Correcto, el dogma es cierto a priori y no se cuestiona. Es una creencia que es correcta, ¿vale? Ojo, esto es bien interesante. Estamos hablando de una idea fija, irreductible, que no se cuestiona y es cierta por ser misma. Por ella misma, al existir, es cierta. Eso es un dogma.
¿No les suena extraño hablar de dogmas en ciencia? ¿No es la naturaleza misma de la ciencia cuestionar? Pues eso es como una aberración, entonces, hablar de un dogma. Y aquí, ojo, por mucho tiempo este fue el dogma central. ¿Por qué? Esto le da sentido a toda la biología moderna. La información genética fluye de genes que están en el núcleo a RNAs mensajeros. Los mensajeros abandonan el núcleo para alcanzar los ribosomas y generar proteínas. Y la información genética siempre fluye de esta manera, sin violaciones. Va, por mucho tiempo el dogma central fue cierto y fue válido, hasta que vino la primera aberración al dogma central. Moléculas que no siguen ese flujo de información genética. Partículas que tienen la peculiaridad de localizar la membrana, introducir su información genética, esta viaja, localiza el núcleo, se fusiona con la información genética del núcleo, tomando control de la maquinaria de transcripción, obligando a leer sus propios genes para generar sus propios mensajeros y ensamblar sus propias proteínas. ¿De quién estamos hablando? De virus, particularmente retrovirus. Los retrovirus son RNA. Esa es una aberración al dogma central. ¿Tienen amigos biólogos moleculares? ¿No? Entonces podemos hablar con libertad. Aprecio mucho el trabajo de mis colegas biólogos moleculares, son increíbles en lo que hacen en el diseño de protocolos de investigación, pero si los genetistas somos cuadrados e inflexibles, los biólogos moleculares son más cuadrados e inflexibles. Si algún día conocen a un biólogo molecular y por algún motivo les cae mal y quieren así como generarle un episodio psicótico, digan algo así como: yo no creo en el dogma central de la biología molecular, y verán cómo se empieza a desestructurar y verán cómo esa persona está así en el episodio psicótico. ¿Por qué? Porque sin esto no tenemos ciencia actual, ¿eh? Las herramientas de biología molecular actuales se fundamentan en esto. Esto no se viola. Entonces es un problema el retrovirus, porque el retrovirus viola el dogma central. Entonces nuestros amigos biólogos moleculares, desesperados por salvar su dogma, nos dijeron: mira, sí parece que los retrovirus violan el dogma central, pero al final del día no lo violan. De hecho tienen razón, ¿eh? ¿Por qué? Porque si ustedes quieren una proteína viral, ¿qué necesitan previamente? Un mensajero viral. ¿Y de dónde vino este mensajero viral? De un gen viral. Se insertó de forma extraña, ¿va? Pero al final del día el dogma no se rompe. Y en un acto supremo de soberbia nos dijeron los biólogos moleculares: no hay proteínas de la nada. Si tú quieres una proteína nueva, forzosamente tiene que tener un antecesor de ácido nucleico y debe ser un RNA mensajero. ¿Y sí? El dogma central fue bueno y válido durante mucho tiempo, hasta que vino la siguiente aberración: proteínas que hacen proteínas sin usar ácidos nucleicos. Proteínas que de hecho en realidad lo que hacen es modificar la estructura de otra proteína para hacer proteínas como ellas. ¿De quiénes estamos hablando? Priones. Muy bien, doctor. Enfermedades por priones. Las enfermedades por priones son fascinantes desde el punto de vista genético. ¿Por qué? Tienen una proteína que está haciendo copias de sí mismo sin usar información genética. Es una aberración al dogma, ¿vale? ¿Alguna vez han visto una proteína prion anormal? Bueno, ¿alguna vez han visto una proteína prion normal? ¿Neuros? Levanten la mano, neuros. ¿Por aquí no tenemos hoy neuros? Bueno, vale. ¿Geriatras? Levanten. Sí, ok, perfecto. Enfermedades por priones y trastornos neurodegenerativos. La proteína prion es normal, ¿eh? De hecho tenemos gen para proteína prion. Necesitamos proteína prion. El problema es que la estructura normal de la proteína prion es una alfa hélice. Las alfa hélices tienen la misma estructura del material genético, se pliegan sobre sí mismas, como si fuera una espiral. El problema es cuando cambia de alfa a lámina beta. ¿Alguna vez han visto una lámina beta? Por supuesto que sí, estoy seguro que sí. ¿Han visto estas casas que tienen por techo láminas corrugadas? Sí. Esta es una lámina beta. ¿Sí? Si la proteína prion cambia de alfa a lámina beta, nada que tenga la célula la puede destruir. Ni proteosoma, ni cambios enzimáticos, ni ataques. De ningún tipo. La célula está indefensa ante una lámina beta. Peor aún, la lámina beta tiene una fea costumbre. Secuestra proteínas alfa normales y las transforma en láminas beta como ella. Con lo cual empieza a aumentar la concentración de láminas beta. Y las láminas beta son neurotóxicas por sí mismas, llevando a la destrucción de esa neurona. En un esfuerzo, ¿por qué? ¿Por qué la célula se decide matar? ¿Qué intenta hacer? ¿Cuál es la lógica de esto? No pareciera tener ninguna lógica, pero sí tiene una lógica molecular. Limitar el daño, destruir a la proteína prion. Pero ¿saben qué? La lámina beta es increíblemente resistente y no se destruye en apoptosis. Y peor aún, queda libre. Y ahora que queda libre, ¿qué puede hacer? Invadir a sus vecinos. Y aumenta y aumenta y aumenta el trastorno neurodegenerativo.
Son increíbles los priones, y una aberración al dogma, ¿eh? Entonces, al final del día, afortunadamente, los priones también respetan el dogma central, ¿eh? ¿Por qué? Esta es una pregunta bien interesante. ¿Por qué una proteína prion sí respeta el dogma central? En un esfuerzo por salvar su dogma, los biólogos nos dijeron, mira, tienes que hacerte una pregunta. ¿De dónde surge el primer prión anormal? Ah, bueno, pues el primer prión anormal seguramente se plegó mal porque su mensajero era incorrecto. Y a su vez esto vino de una mutación en un gen. ¿Y sí? Tienen razón. Es muy probable que así haya sido el mecanismo original. Además, un prión no puede hacer priones de la nada. Tiene que modificar alfa hélices normales. Aún no conocemos un organismo que viole el dogma central. Con este conocimiento pensábamos, pues ya tenemos toda la información que necesitamos. Siguiente gran problema. De sus 5.000 millones de células nucleadas en promedio que los constituyen, si algo nos enseñó la oveja Dolly, es que da igual, cuál célula tomen mientras tengan núcleo. Si la célula que ustedes estudian tiene núcleo, lo que nos enseñó la oveja Dolly es que es una copia potencial de ustedes. ¿Va? En las circunstancias correctas, en el lugar correcto. Vamos a sus clases de histopatología. Sí, vamos a atormentarlos un rato. ¿Recuerdan cuánto mide un linfocito promedio? Está en micras. Sí, es muy chiquito, un poquito más grande, excelente. Entre 7 y 10 micras. Va. Muy bien. De eso, la tercera parte es núcleo, lo que nos habla de la importancia del núcleo. ¿Vale? En ese núcleo que mide menos de 3 micras está toda la información genética para hacer una copia de ustedes. Es decir, un genoma completo. Si ustedes pudieran extraer de un solo núcleo, de una sola célula, el material genético y extenderlo como lo que estamos viendo aquí, como una hebra, ¿cuánto creen que mediría? Estamos hablando de un núcleo que mide menos de 3 micras. ¿Vale? ¿Cuánto creen que mediría ese material genético? Cerca de 2 metros. ¿No suena impresionante? De entrada es más alto que cualquiera de nosotros, de entrada. ¿Va? Traten de meter 2 metros de información en un núcleo que mide menos de 3 micras. Es una maravilla de bioingeniería. La realidad es que no entendemos de todo cómo se logra este proceso, pero sí entendemos esto. Lo primero y lo más básico que necesitas es un núcleo de compactación. Y este núcleo de compactación es lo que llamamos octámero de histonas. Recuerden esto porque lo vamos a ocupar en EPI. ¿Qué hace un octámero de histonas? Como su nombre sugiere, son proteínas, que son 8, que van a tener afinidad por el material genético. Esta hebra que están viendo aquí en color azul, ¿vale? Es DNA. Para poder empaquetar el material genético, lo que hace el octámero es unirse. El material genético le da 2 vueltas al octámero de histonas. Esto, a su vez, utiliza una macrohistona llamada H1 que hace las veces de clip. Entonces, lo que acaba de pegar, lo pinza y no se separa. Es el nivel más básico de compactación de material genético. Recuerden este nivel, ¿por qué? Aquello que está unido al octámero de histonas no se puede leer, es inaccesible a la lectura. Por lo tanto, si aquí hay secuencias génicas, ¿qué va a pasar con esa información genética? Se apaga. Afortunadamente no se pierde. Mientras esté pegada al octámero, ahí está, pero no se puede leer. Si no se puede leer, está en silencio transcripcional. Es como si el gen no estuviera. ¿Vale? Ahora, esto es reversible. ¿Qué pasa si este material genético se encuentra libre entre octámero y octámero? Se puede leer. Y por lo tanto, el gen se vuelve a encender. Antes pensábamos que para poder cambiar la expresión de un gen, que se encendiera o se apagara, tenían que mutarlo. Eso era como nuestro concepto básico. Ahora ya sabemos que no. Con cambios químicos, aumentando o disminuyendo la atracción del octámero de histonas por el material genético, pueden encender y apagar genes. Y aquí viene el siguiente punto bien interesante. ¿Cómo creen que se hace eso? Ese apagado y encendido de genes. ¿Por qué se atrae o por qué se separa el octámero de histonas del material genético? Simples cargas eléctricas. Si ustedes agregan grupos químicos como metilos, si metilan, el octámero aumenta su atracción por el material genético. ¿Y qué pasa entonces? Se supercompacta. Y lo que está aquí no se lee. Si ustedes acetilan, ¿qué creen que ocurre? Lo contrario. Disminuye la atracción y se suelta el material genético. Por lo tanto, lo que estaba apagado ahora se enciende. Los mamíferos no metilamos de la nada. Necesitamos grupos o moléculas donadoras de metilo. ¿Vale? ¿Y de dónde creen que sacamos los metilos entonces? No los generamos de la nada. Entonces, ¿de dónde vienen? Generación espontánea de metilos. Todo el tiempo están encendiendo y apagando genes, por lo tanto todo el tiempo están metilando y acetilando. De la dieta. ¿Y saben quién es un donador de metilos? Excelente.
ácido fólico, folatos. ¿Y recuerdan de dónde sacamos folatos de sus clases de nutrición? Todo lo que sea verde, ¿sí? Hojas verdes, todo lo que sea verde. Así que nuestros amigos nutriólogos tenían razón todo el tiempo, somos lo que comemos. Y a nivel de material genético no es la excepción. Si no tenemos moléculas donadoras de metilo, no ensamblamos buen material genético y no apagamos genes. Esto es catastrófico, y particularmente se ocurre en etapas de división rápida. ¿Por qué creen que suplementamos a la mujer embarazada con ácido fólico? Por esto, precisamente. Porque ese parásito en desarrollo, que está ahorita robando todos los recursos de la madre, ¿vale? Sin aportarle absolutamente nada, por definición eso es un parásito, ¿vale? No tiene suficientes folatos para poder encender y apagar genes a la velocidad que está teniendo la mitosis que tiene. Necesitamos suplementar a la mujer embarazada, ¿vale? Entonces, recuerden este concepto porque es bien importante para lo que vamos a ver a continuación. Esta es una vista como la que tuvo Rosalind Franklin, por cierto, es una vista superior. Vean, aquí está el material genético y aquí está el octámero de histonas, aquí está la vista lateral. Ahora, todos ustedes alguna vez pidieron esto. Ese es el nivel más simple de empaquetado, pero nosotros usualmente no podemos ver ese nivel de empaquetado. Lo que podemos ver es esto, un cariotipo. ¿Recuerdan qué es un cariotipo? Los elementos de los cromosomas. Muy bien, tamaño, localización de centrómero, excelente, vale. El cariotipo nos permite distinguir nuestros cromosomas de otros cromosomas y los ordenamos del 1 al 23, así. El par 1 son los más grandes, el par 22 el más pequeño, el par 23 se cuece aparte, el par sexual. Aquí no hagan caso a esta Y, son 2 cromosomas X. Por lo tanto, en total, ¿cuántos cromosomas son? 46. Entonces, si la constitución genética que les reportan el cariotipo es 46XX, ¿están ante qué? Una mujer, a una hembra de la especie. Si el cariotipo les reporta 46XY, están ante un macho de la especie, ¿vale? Recuerden que el cromosoma Y, por su tamaño, se parece mucho al 21. Tiene la misma forma y tamaño que un 21. ¿Estamos? Aquí viene un detalle interesantísimo. Nuevamente no me ataquen, esto es biología, lo que voy a decir a continuación. ¿Sí? Desde el punto de vista estrictamente genético, hablando, no somos iguales, ¿va? Diferimos en nuestra información genética y diferimos y por eso tenemos dimorfismo sexual, nuestra especie, por la presencia de un cromosoma Y o 2 cromosomas X. Hay un fenómeno bien interesante aquí. Estamos hablando de epigenética. Cuando hablamos de epigenética, estamos diciendo que hay cambios en la información genética, en la expresión de los genes, que no tocan la secuencia de nucleótidos y que pasan de una generación a la que sigue. Me explico. ¿Alguna vez han escuchado hablar de la doctora Yehuda? La doctora Yehuda es la neta del planeta. Nadie en este planeta sabe tanto como la doctora Yehuda sobre estrés postraumático. Ella es la experta mundial. A su vez, ha dirigido su trabajo a algo muy particular. La doctora Yehuda fue de las primeras personas que notó que hay personas con estrés postraumático que elevan sus niveles de cortisol y que pasada la situación de estrés no disminuye su cortisol, como si siguieran bajo ataque, como una situación de estrés crónico. De hecho, el grupo de estudio de la doctora Yehuda son sobrevivientes del Holocausto, ¿vale? Y ella nota este fenómeno. La genialidad de Yehuda fue estudiar a los hijos sobrevivientes del Holocausto, que nunca han estado en una situación traumática como sus padres. ¿Cómo creen que están sus niveles de cortisol? Elevados. No tan altos como sus padres, pero más altos que la población general. ¿Va? Yehuda va más lejos, ya está en la tercera generación. ¿Cómo creen que están los niveles de cortisol de la tercera generación? Ya casi han regresado a lo normal, aunque siguen discretamente elevados. Si los trabajos de Yehuda tienen razón, ¿qué nos está diciendo Yehuda entonces? ¿Sí escucho? ¿Qué nos está diciendo? Porque esto es fácil. Si tiene razón Yehuda, que la epigenética se hereda. ojo, que los cambios en la expresión de los genes pasan de una generación a otra. Los hijos de los sobrevivientes del Holocausto tienen niveles elevados de cortisol, aunque nunca han tenido una situación tan traumática como sus padres. ¿Qué implica eso? Es como si la célula recordara un ambiente que no ha vivido, ¿sí? Y está respondiendo a un ambiente que no es su ambiente actual. Sí, doctor, por favor. Yo he tenido el concepto de que epigenética es exclusivamente ambiental. En el aspecto de la Segunda Guerra Mundial, naturalmente los hijos vivieron el desastre de los padres y ese medio ambiente influye muchísimo. ¿Vamos bien? ¿Se lo ¿No? pongo? Luego, si eso lo vemos tras 3, 4 generaciones, entonces sí estaría yo pensando que hay una
transcripción genética. Ojo, el doctor acaba de mencionar un tema que es fascinante, el control del medio ambiente. Es un problema bien grave en los estudios de epigenética. Estamos diciendo, no vivir una situación tan cruda, pero eso no quiere decir que la situación de los hijos de los sobrevivientes haya sido fácil, bajo ninguna circunstancia. Aún controlando las variables de este tipo, doctor, aún así, es decir, sí han tenido situación de estrés, pero ningún estrés comparable, no vivieron situación de guerra o hambruna comparable con sus padres, se elevan los niveles de cortisol. Aún controlando este tipo en las regresiones logísticas. Lo que nos está diciendo, ojo, que pareciera que la célula está teniendo cambios en la expresión genética que no se deben a su medio ambiente actual, sino a lo que pasó en generaciones anteriores. Esto ya se demostró en otras áreas, obesidad. Hay trabajos bien bonitos sobre epigenética en obesidad que nos dicen esto. Si se vivieron situaciones de hambruna en 3 generaciones arriba, ¿vale?, se encienden genes que llamamos ahorradores. Me estoy adelantando, doctor, pero su pregunta fue muy buena, su comentario es excelente. ¿Por qué creen que se llaman genes ahorradores? ¿Por qué a un gen le pondremos gen ahorrador? Por definición, ¿qué hace? Ahorra, ¿sí? Y en este caso, metabolismo. Muchos de los genes que llamamos ahorradores tienen que ver con lípidos. Un viejo conocido de ustedes, ApoE. Toda esta familia de lipoproteínas transportadoras de líquidos, particularmente colesterol, son fascinantes desde el punto de vista genético. ApoE tiene 3 formas diferentes de existir, 3 variantes génicas. La forma 2, la forma 3 y la forma 4. La forma 2 es increíblemente eficiente manejando colesterol y lípidos. ¿Qué significa eso? Lípido que entra, lípido que se utiliza, lípido que se gasta para generar energía. No permite que llegue a la íntima de los vasos sanguíneos y mucho menos al tejido adiposo. ¿Cómo creen que es el fenotipo de una persona con ApoE2? ¿Cómo creen que se ve físicamente? Son estas personas que comen, no hacen una pizca de ejercicio y no suben 1 gramo de peso y los odiamos con el corazón. ¿Vale? ApoE3, si la dieta es adecuada y el ejercicio es adecuado, los lípidos están en niveles adecuados. ApoE4, ojo, es una variante conocida como ser ahorradora. Por definición, entonces, ¿qué hace? ¿Cómo creen que se comporta? Así es. En los tiempos de carencia. Ojo, y esto es fascinante, ¿eh? Lípido que entra, lípido que se almacena, ¿vale? Son estas personas que huelen tacos en la esquina y sube colesterol en plasma. Es impresionante el ApoE4. Y peor aún, tener 2 alelos ApoE4. No es sorpresa que las primeras personas que se dieron cuenta que estas variantes genéticas predisponían a enfermedad cardiovascular fueron los cardios. No fue genética, fue cardiología. Tener una variante génica ApoE4 positivo aumenta la probabilidad de 3 a 4 veces, dado su grupo de edad, de presentar infarto de miocardio. ¿Estoy diciendo que quien tiene un ApoE4 se va a infartar? No, excelente. Y eso tiene que ser mucho cuidado con la interpretación. En genética la interpretación no es todo, ¿sí? Estamos diciendo que tiene un factor de riesgo más. Es más, vamos a hacer un ejercicio, ya se lo fue el doctor Dávila, pero no importa. ¿Cuántos seremos ahorita aquí, en este foro? 61. ¿Cerca de 50? ¿Más de 50? Sí. Perfecto. Si somos más de 50, entonces a ojo de buen cubero, por lo menos ahorita aquí hay 40, entre 40 y 45 ApoE3. Por lo menos hay 5 ApoE4 y tal vez 1 ApoE2. ¿Sí? Y no lo saben. Ya que están sentados tranquilos y van a ir ahorita a cenar, ¿sí?, sin pensar en su ApoE. Allá ustedes. Yo sí sé que soy ApoE3, pero ustedes no tienen ni idea de qué variante genética tienen, si es ahorradora o no. Ahora bien, lo que comentó el doctor es bien cierto. No quiere decir que todo el tiempo estén encendidas, también a la par. Si hay una situación de estrés o de hambruna, se disparan estos sistemas ahorradores. ¿Cuál es el gran problema con esto? Que hay ventanas. ¿Qué significa eso? Periodos críticos en los cuales si un gen se enciende, no se apaga, ya no se apagó. ¿Qué implica eso? Va a seguir encendido, aunque la situación en el medio ambiente haya pasado. ¿Qué significa eso entonces? ¿Cómo le va a una persona con una variante génica 4 encendida? Va a ser increíblemente complicado que baje de peso. Muy difícil. Y no porque no haga ejercicio, sino porque efectivamente tiene una variante que lo predispone a un problema. FTO es otra variante génica que se comporta así, que vamos a platicar de ella en un momento. El punto al que quería llegar con esto. Somos diferentes desde el punto de vista genético, ¿sí? La mitad de la información genética, ¿quién la da? Ahorita están sentados aquí gracias a que la mitad de su información genética, ¿de dónde viene? De su mamá. ¿Y la otra mitad? De su papá. ¿Todos están de acuerdo con la doctora? Sí, ¿no? Es como biología básica. Si eso es cierto, ¿por qué no son mitad papá, mitad mamá?
Ah, porque hay un fenómeno fascinante. Ojo, la evolución tiene dos grandes motores, ¿sí? El primer gran motor evolutivo se llama mutación, que es el cambio espontáneo que sufrimos por exponernos al medio ambiente, ¿va? El segundo gran motor evolutivo es la recombinación. En meiosis, cuando producen gametos, lo que hacen los cromosomas es intercambiar fragmentos de información genética. El uno de mamá busca al uno de papá, se intercambian fragmentos y se generan cromosomas que no existían en la naturaleza. Yo sé que esto va a sonar a, sí, eres una criatura única, hecha de ganas, eres especial, etcétera, etcétera, pero desde el punto de vista genético es completamente cierto. Son criaturas únicas e irrepetibles. ¿Por qué? Por este fenómeno de recombinación. No es negociable, doctores, ¿eh? Todos los cromosomas deben recombinar con su homólogo por lo menos una vez. Puede haber muchos eventos, pero por lo menos un evento de recombinación por par de homólogos. Los unos con los unos, los dos con los dos, los tres con los tres, y todos buscan a sus iguales. Las hembras de la especie no tienen problema para recombinar. ¿Por qué? Todos sus cromosomas tienen homólogos, incluyendo su par sexual. Su X busca a su otro X. ¿Quiénes tenemos un problema terrible para recombinar? Entre otras cosas. Ok, ahorita llegamos a ese punto. Pero desde el punto de vista de género estrictamente biológico, los machos de la especie tenemos un gran problema. ¿Por qué? Porque nuestro cromosoma Y no tiene homólogo. ¿Sí? Pero yo les dije que no hay excepciones a la regla. Todos deben recombinar por lo menos una vez. Entonces, ¿con quién recombina el Y? Con 21 que se parece. No, tiene que ser un homólogo y el 21 no es su homólogo. El 21 tiene otro 21 con quién recombinar. O se le... Pues con quién se deja. ¿Y quién se deja? El X. Lo que voy a decir a continuación tampoco es misoginia, es una realidad biológica, ¿vale? Cuando el X femenino identifica que con lo que va a recombinar es un X masculino, no hay ningún problema. Te doy 1.000.000 de letras y me regresas 1.000.000 de letras y quedamos en equilibrio. Perfecto, el intercambio. Pero, cuando el codicioso X femenino se da cuenta que lo que tiene enfrente es un pobre e inocente cromosoma Y, esto es diferente. ¿Sí? Es como si el X supiera, no te queda de otra, y tienes que recombinar conmigo. ¿Va? ¿Está bien? Vas a recombinar conmigo. Voy a tomar 1.000.000 de letras y solo te voy a dar 100.000. ¿Vale? Con cada intercambio anómalo que ocurre entre el X y el Y, ¿qué le está pasando al cromosoma Y? Más y más y más pequeño, ¿sí? Porque el codicioso X no tiene llenadera, como dice en mi tierra, ¿vale? Y está todo el tiempo robando y robando información genética a Y. Por eso es que ahora el cromosoma Y, que en un principio tenía este tamaño, ahora tiene este tamaño, ¿vale? Entonces, doctores, si el intercambio normal entre el X y el Y continúa como va, en esa tasa, ¿qué va a pasar eventualmente? Todos se van a parecer a la mamá. ¡Ay, muy cerca, doctora! Desde el punto de vista citogenético, cuando veamos los cariotipos, ¿qué van a hacer todas? Mujeres. Ya no habrá más cromosoma Y. ¿Por qué? Porque se habrá fusionado con el X eventualmente. ¿Va? Y entonces, ¿cómo va? De hecho, ¿cómo se va a resolver este problema? De hecho, no es un problema, técnicamente hablando. ¿Por qué? Porque algunas de ustedes van a ser hermafroditas verdaderas. ¿Qué implica eso? Tendrán secuencias del Y. Y por lo tanto pueden autofecundarse o fecundar a otras hembras cuando se requiera. Esto ni siquiera es original, ¿eh? Ya pasó en otras especies. Reptiles lo hacen todo el tiempo, igual anfibios. Nosotros vamos para allá. Entonces, si la tasa de recombinación anormal continúa como va, en 500.000 de años no habrá más macho de la especie. No se preocupen, estaremos aquí un rato. Pero una cosa sí les digo, doctoras, nos van a extrañar. Regresando a este punto, ¿vale? Es interesantísimo que la información genética que nos pasa mamá y que nos pasa papá debería ser idéntica, debería ser igual. Pero resulta que no. Hay genes que saben su origen parental. ¿Qué significa eso? Que saben si vienen de papá o si vienen de mamá. A eso le llamamos imprinting o impronta. Es como si vinieran marcados, ¿va? Y esos genes, a su vez, se tienen que expresar de forma diferente, dependiendo del tejido, ¿sí? Si es desarrollo embrionario, no es lo mismo ser gen de papá que ser gen de mamá, ¿vale? Entonces, sí, la célula recuerda qué es lo que estaba pasando. ¿Qué le pasa a este paciente? Yo les dije que la información genética está duplicada. Es una trisomía, excelente. ¿Dónde está la trisomía? XXY, por lo tanto el conteo total de cromosomas, ¿cuánto es? 47. ¿Va? Le sobra un cromosoma, que es un cromosoma de par sexual. Me encanta la respuesta que dan. A ver, viendo este cariotipo, ¿sí? Son 47 cromosomas, me queda claro. Yo veo un X y un Y. ¿Cuál cromosoma sobra?
¿Por qué Y? Pues se enfoca automáticamente la devaluación contra el macho de la especie. ¿Por qué no podría ser un X? Viendo el cariotipo, no sabemos cuál sobra, ¿eh? Lo que sí sabemos, sin importar el número de cromosomas X, la presencia de un Y hace que el fenotipo sea masculino, ¿vale? Este paciente tiene Klinefelter, por cierto. Muy bien. Entonces, Proyecto Genoma Humano, siguiente gran salto. Proyecto Genoma Humano, su primer borrador se cumple en el 2003. Y entonces el consorcio público afortunadamente nos da la primera secuencia casi completa del mismo. ¿Qué significa eso? Que ya sabemos desde la primera letra hasta la última letra lo que necesitamos para ser un individuo de nuestra especie. ¿Vale? Si químicamente ya no tenemos problemas en ese sentido. Proyecto Genoma Humano nos enseñó cosas bien interesantes. Número 1, nuestro conteo de genes. Las bacterias fueron secuenciadas mucho antes que nuestros genomas, porque sus genomas son mucho más pequeñitos. ¿Vale? Lo primero que impresionó del genoma de la bacteria es lo eficiente que es la bacteria. El 99% de su genoma son genes. ¿Qué significa eso? Las bacterias prácticamente no tienen espacios libres. Es decir, almacenan increíblemente bien su información genética. ¿Vale? Como nuestro ego genético es gigantesco, cuando se termina el proyecto Genoma Humano, se pensó que nuestro porcentaje era similar al de las bacterias. Del 100% de su genoma, ¿cuánto creen que es gen? La bacteria es 99. Nos gustaría creer que andamos por ahí. ¿Cuánto creen que es gen en porcentaje? 40. Bájele, doctor. Bájele. 15. Bájele. Solo el 10% de todo el genoma son genes. Por lo tanto, el 90% de su información genética cae acá o acá, en lo que llamamos DNA altamente repetitivo o DNA espaciador. El DNA espaciador son las secuencias que quedan entre gen y gen que no se repiten. Y obviamente estas son las que se repiten una y otra vez. ¿No? El 90% de su información genética no son genes. ¿No? Por mucho tiempo a esto se le llamó DNA basura, ya que si no tiene genes no debe servir para nada. Pero yo les pregunto, ¿ustedes creen que la evolución hubiera permitido esto? ¿Que el 90% de la información genética fuera basura? No, yo tampoco lo creo. Por eso a esto yo le llamo DNA incomprendido. ¿Sí? Secuencias de DNA que no sabemos para qué están ahí, pero eso no quiere decir que no tengan una función. Ojalá que en otra sesión tengamos tiempo de platicar de una nueva herramienta que se llama CRISP, que seguramente la han visto, porque ha salido en las noticias de ciencia. CRISP es una herramienta de edición completa de genoma. Una herramienta que permite literalmente quitar y poner lo que quieran de material genético de forma permanente y heredable. Es increíblemente grave, ¿eh? Porque es buena, bonita y barata la herramienta. Cualquiera puede utilizar CRISP prácticamente. ¿Cuál es el problema con eso? Que se está enfocando ahorita a meter secuencias génicas de otras especies y quitamos esto, haciendo quimeras. Híjole, doctores, por primera vez en la historia de este planeta, una especie puede cambiar a sí misma y convertirse en otra especie. Esto es tema para otra discusión y debate ético, ¿sí? Pero creo que estamos en un punto donde deberíamos detenernos un poquito. A ver, ¿por qué le llamas basura y por qué lo vas a quitar? La evolución no juega de esa manera. Si algo no sirve, se pierde del pool genético. Si algo sirve, se queda. Que no lo entiendas no quiere decir que no tenga utilidad. Entonces creo que estamos jugando con un punto bien delicado. No me puedo detener aquí, aunque es bien interesante la estructura del genoma. Recuerden esto, 25.000 genes, 100.000 proteínas conocidas, y en el 2003 tuvimos el primer borrador del Proyecto Genoma Humano publicado en la revista Nature. Vamos a ver, esta es la piedra angular en genética, ¿eh? Este es el estudio más importante con el que contamos en genética clínica. ¿Qué es esto? Todos ustedes han hecho esto alguna vez. ¿Qué es? Por favor, no le llamen familiograma. ¿Qué es esto? Es un árbol genealógico. ¿Ah? El árbol genealógico es la representación esquemática, ¿sí?, de cómo se está comportando una familia particular. En este caso es Alzheimer autosómica dominante, que es muy interesante. Cuando ustedes tengan casos de agregación familiar, automáticamente refieran a genética, ¿sí? Pero aquí viene, esta es una palabra interesante, que es agregación. ¿Cuándo estamos ante el fenómeno de agregación familiar? ¿A qué les suena esto? Muy bien. Cuando tenemos la presencia de más casos de los que deberían presentarse por azar, dada la prevalencia del trastorno en la población, eso es agregación. Ojo, agregación no es sinónimo de genético, pero sí es sinónimo de hay que estudiar esa familia, algo está pasando en esa familia, ¿vale? Entonces, en este caso, veo al abuelo fallecido y veo a un varón y a una mujer afectados de Alzheimer, ¿vale?
Estos árboles son clásicos, nos llegan todo el tiempo a la clínica de psicogeriatría. De hecho, para aquellos que se dedican a la geriatría en particular, las reglas del juego han cambiado, ¿sí?, en relación a la clasificación de los trastornos neurocognitivos, antes llamados demencias, ¿vale? Y las reglas ahora incluyen paneles genéticos, para hablar de probable o posible enfermedad de Alzheimer. ¿Sí? Y esto es bien delicado, porque si ustedes piden una prueba genética a este varón y sale positivo para mutación reportada por enfermedad de Alzheimer, haga lo que haga, coma lo que coma, viva donde viva, dedique a lo que se dedique, si vive lo suficiente, va a desarrollar la enfermedad. ¿Va? Es prácticamente una sentencia. ¿Estamos? Pero peor aún, todos los hijos tienen riesgo de esa persona y es autosómica dominante. Por lo tanto, es un riesgo del 50% para todos los hijos. Piensen en eso antes de pedir una prueba genética. Las pruebas genéticas tienen indicaciones bien claras y protocolos bien claros y algoritmos. No se pide una prueba genética, número 1, si no la sé interpretar. Número 2, si no sé a quién se la voy a ofrecer. Imagínense que sean ustedes, que fuera su escenario. ¿Se harían la prueba genética para saber si van a desarrollar una enfermedad, un trastorno neurocognitivo mayor? ¿Por qué no? No voy a poder hacer nada. Y es muy válida la postura de la doctora. Si una persona me dice, yo no quiero saber, se vale. Pero otros me dicen, no, yo necesito saber para planear mi vida. ¿Cómo se va a comportar? Va por el tipo de mutación, si podemos decirle cuándo esperamos el inicio de la enfermedad. Perfecto. Entonces yo puedo organizar mi vida o puedo tomar decisiones como no reproducirme. Es muy alto el riesgo para pasarlo a la siguiente generación y no quiero hacerlo. Y también tenemos esos escenarios, ¿vale? ¿Quién toma la decisión al final del día? El paciente. ¿Sí? En este sentido no le podemos prohibir absolutamente nada, pero sí tenemos que explicarle todos los escenarios posibles. Cuando entren al área de genética, de la patología que sea, llámese obesidad, síndrome metabólico, lo que ustedes busquen. Si quieren saber qué tanto es genético y qué tanto es medio ambiente de esa enfermedad, busquen estudios de gemelos. ¿Va? Los estudios de gemelos son una belleza. ¿Por qué? Porque nos permiten decir qué tanto es genético y qué tanto es medio ambiente de una patología. En genética hay dos tipos de gemelos. O comparten toda su información genética o solo la mitad de la información genética. Gemelos monocigotos o dicigotos. Ahora ya sabemos que ni los gemelos idénticos son idénticos, que sí hay variaciones en el material de genética. Pero bueno, vamos a asumir que son casi idénticos. Estas son un par de gemelas idénticas. Observen que las imágenes se van sobreponiendo hasta lograr una sobreposición perfecta. A esto le llamamos tasa de concordancia. Eso es lo crítico en un estudio de gemelos, las tasas de concordancia. Me dicen, si un gemelo está enfermo, ¿qué tan probable es que el otro también esté enfermo? ¿Vale? Entre mayor sea la tasa de concordancia, mayor es el componente genético. Por ejemplo, esquizofrenia. La esquizofrenia se presenta en el 1% de la población, esa es su prevalencia. ¿Vale? Si yo agarro 100 mexicanos al azar, uno reúne criterios de esquizofrenia a lo largo de la vida. ¿Vale? Pero, si ustedes tienen la malísima suerte de ser gemelo idéntico de una persona con esquizofrenia, su riesgo ya no es del 1%. ¿De cuánto creen que es su riesgo? Casi del 50%, es del 48%. ¿Qué significa eso? Una elevación de riesgo de 48 veces, ¿vale? Comparado con la población general. Con eso podemos decir que la esquizofrenia tiene un poderoso componente genético. Pero también podría decir que el ambiente sigue mandando, ¿no? Con ese mismo diseño, con ese mismo experimento. ¿Por qué? ¿Cómo debería ser la tasa de concordancia entre gemelos idénticos si todo fuera genético de la enfermedad? Perfecta, del 100%, ¿va? Y no lo es del 50 casi, es como un volado. Y entonces, si comparten la misma información genética, ¿por qué un gemelo sí y el otro no? En genética, todo aquello que no entendemos, automáticamente va a nuestro cesto de basura que llamamos medio ambiente. Pero es que, doctor, no sale el modelo aditivo, medio ambiente. Pero es que, doctor, es que no podemos decir medio ambiente, dije. Y se acabó la discusión. Pero medio ambiente es decir, no tenemos la menor idea. Porque ¿qué de medio ambiente? ¿Factores in útero? ¿Factores perinatales? ¿Postnatales? O a lo mejor desde antes de la concepción hay factores, variables que pudieran entrar en juego. Ese es un problema que tenemos en genética cuando entramos al medio ambiente. Doctor, ¿Sí? en gemelos monocigotos idénticos, cuando uno se aísla del otro desde el nacimiento prácticamente, se ha visto en estudios que la genética o la fenotipia es diferente del que se le aisló. Bien. ¿Verdad? Entonces, sí existe un factor medioambiental. Depende de lo que estemos hablando, doctor. Muy bien. Digo, enfermedades psiquiátricas, por ejemplo, metabólicas, epidemias, etcétera. Un individuo que nace en China, en la zona rural,
y el otro se va a Estados Unidos a comer hamburguesas y hot dogs, pues va a tener un obeso contra un individuo muy sano que a los 90 tiene todavía un colesterol de 110. El doctor está proponiendo un modelo que es el sueño en genética de la conducta. Este modelo se llama, y es una belleza, nada supera en investigación en genética de la conducta a un estudio de gemelos dados en adopción. El estudio de gemelos dados en adopción permite controlar todas las variables posibles, ¿va? Yo tengo un par de gemelos, comparten su información genética, separo a los gemelos. A su vez hay un antecedente familiar positivo. Ya que hablamos conducta, lo vamos a aterrizar muy rápido. Yo tengo mi paciente con esquizofrenia. Esta mujer, a su vez, tiene gemelos. Los gemelos van a ser separados de la madre y a su vez son separados entre ellos, ¿vale? Si yo sigo a los gemelos en el tiempo, ¿qué esperaría? ¿Que presenten o no presenten la enfermedad? Híjole, esto es bien interesante. Lo primero que observamos de los estudios de gemelos en prácticamente toda la psicopatología es que aunque sean criados en foros diferentes, alejados de la psicopatología de los padres y en un medio ambiente sin psicopatología, que eso es bien difícil, ¿vale? ¿Qué creen? La tasa de recurrencia de la enfermedad es mayor que la esperada por azar. Por lo tanto, ¿qué me está diciendo eso? Que la base genética es mayor que la ambiental. Para psicopato, con una enorme excepción, doctor, que sí es cierto. Hay un área dentro de psiquiatría donde los estudios de gemelos demuestran que da lo mismo ser gemelo idéntico o no de idéntico o criado por quien me críe, ¿sí? ¿Cuál área creen que es esa? Trastornos de la conducta alimentaria, ¿sí? Alimentación. Ahí sí, prácticamente parece que el medio ambiente manda y no lo genético, ¿sí? A eso sí se lo compro. Ahora, vamos a hacer esto. Perdón, yo sé que el tiempo me está ganando porque la pregunta fue fascinante. Por ejemplo, yo quiero hacer un estudio, es más, se me ocurre aquí, de una vez lo vamos a diseñar. Protocolo de estudio de psicopatología, vamos a hacer. Aquí vamos a tener un problemón, pero ahorita les voy a decir cuál es. Primero, yo quiero saber si la población de Monterrey que tiene esquizofrenia, lo que manda es el medio ambiente o lo genético. ¿Se puede hacer dicho protocolo? Pues de poder se puede, ¿sí? Pero yo quiero controlar las variables. Yo quiero hacer un estudio de gemelos dados en adopción. Imagínense la logística del trabajo. Primero, ¿qué necesito? Madres, muchas mujeres, ¿sí? Y de esas mujeres embarazadas que tengan esquizofrenia, porque es a donde lo dirigí. A su vez, de esas mujeres embarazadas con esquizofrenia que tengan gemelos, ¿sí? Y a su vez, que estos gemelos sean dados en adopción. Ya de entrada está increíblemente complicado, ¿verdad? Pero todavía no termina lo complicado. Vamos a suponer que tuvieran tal registro, que el INEGI hiciera su trabajo y que existiera este tipo de información, que yo supiera, que no es ético, por cierto, pero va, que yo supiera de todas las mujeres con esquizofrenia, cuántas tuvieron hijos. A su vez, cuántos fueron dados en adopción y cuántos fueron gemelos. ¿Qué sigue? Seguirlos. Y la enfermedad debuta de forma clásica entre los 20 y 30 años. O sea que los tengo que seguir 20 o 30 años, si lo empiezo hoy. O sea que ya no les tocó a ustedes, ¿sí? Les tocó a las siguientes generaciones y a mí, a las siguientes generaciones de investigadores. Pero somos buenas personas y queremos abrir el camino para la siguiente generación de investigadores. Vamos. No, pues ya está muy difícil, ¿no? A lo mejor retrospectivo, a lo mejor, ¿no? Es un modelo más bonito, más fácil, ¿no? Investigo hacia atrás en el tiempo. ¿Quiénes fueron gemelos dados en adopción cuyo padre biológico tenía esquizofrenia? Y yo me presento y le digo, doctor Dávila, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Jorge Palacios, mi área es genética de la conducta, y al seguir la información genética de su familia, yo sé que usted tiene un gemelo idéntico que desarrolló esquizofrenia y usted fue dado en adopción. Y su verdadero padre, su padre biológico, también tiene esquizofrenia. Quiero invitarlo a participar en un protocolo de investigación para ver si usted desarrolla o no la enfermedad. ¿Qué me va a decir el doctor David? No, por supuesto, y con toda la razón del mundo, ¿vale? Me va a decir así, en este orden, que tengo un gemelo, ¿sí? Que es cuidado en adopción, ¿sí? Que mi papá tuvo esquizofrenia, ¿vale? Así, en ese orden. Y ahorita voy a aprovechar para romper una burbuja de ilusión que tienen, ¿sí? ¿Cómo saben que no son adoptados? Por favor, no me digan porque me parezco a mi papá o no. Los mestizos mexicanos en cada una de las regiones compartimos rasgos característicos fenotípicos, así que no me digan por favor porque me parezco a papá o a mi mamá. ¿Cómo saben que esos no son adoptados? La realidad es que no lo saben. ¿Sí? Y eso es un problema no solamente de México, sino de todos los países latinos. Tenemos este paternalismo absurdo en el que consideramos que la siguiente generación es tonta y que no va a poder manejar la información de que fueron adoptados.
Les digo algo estadísticamente, es imposible que no haya un adoptado ahorita aquí. Y ahora se van a voltear a ver quién es. Yo sí sé que no soy adoptado. Yo metí marcadores genéticos a mis papás, los usé como controles en mi tesis, ¿vale? Y yo cuando vi los resultados de los marcadores dije, mamá, tú muy bien, ¿verdad? Pero ustedes no lo saben. Aunque hiciéramos la convocatoria abierta, seguramente aquí todos dirían, no hay, yo no soy adoptado. La verdad es que no lo saben. ¿Sí? Entonces, ese es un problema bien grave. Por eso es que no podemos diseñar esos protocolos, doctor. Porque no tenemos información confiable en relación a cuántos gemelos nacen, a dónde van y qué pasó con sus padres biológicos. Por eso no hablamos de determinismo genético, es mejor hablar de probabilidades. ¿Vale? Esta caricatura parece una broma, y lo era hace unos años, y nos dice, ibas a heredar todo esto, hijo, pero el escaneo genético ha indicado que eres un factor de riesgo muy grande. ¿Sí? Viendo la empresa. Eso parece mentira, parece ciencia ficción. Me sorprendería que nos hubiera acercado alguna casa ya de biotecnología a ofrecerles pruebas predictivas de genética. Sepa cuál es su riesgo para desarrollar trastorno bipolar. Sepa cuál es su riesgo para desarrollar enfermedad de Alzheimer. ¿Va? Esto es increíblemente grave y serio. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de causalidad. Es bien raro que en genética hablemos de causalidad en lo multifactorial. Casi siempre hablamos de incremento o disminución del riesgo. Entonces, tomar decisiones en un escaneo que no sabemos interpretar, gravísimo. Pero no todo está perdido. Si van a pedir una prueba de genética, podemos empezar por aquí. ¿Qué es lo más simple? Relación genotipo-fenotipo. Gen mutante igual a enfermedad. ¿Qué significa eso? A como les da Alzheimer familiar autosómica dominante. Si tengo la mutación, haga lo que haga, viva donde viva, me exponga lo que exponga, haga lo que haga, si vivo lo suficiente, desarrollaré la enfermedad. Es el modelo más simple en genética. ¿Sí? Gen mutante igual a enfermedad. ¿Qué nos estará diciendo este modelo? Bien, yo tengo una variación genética. ¿Qué me está diciendo este modelo? Múltiples fenotipos asociados a la misma variante genética. Por ejemplo, en psiquiatría, las mismas variantes genéticas están asociadas con esquizofrenia, trastorno bipolar, trastornos del espectro autista y trastorno por déficit de atención. Peor aún, ¿qué nos hizo este modelo? Múltiples variantes genéticas se asocian con la misma patología. En este caso, por ejemplo, esquizofrenia. Más de 40 genes a lo largo del genoma que no tienen que ver uno con el otro, se asocian al mismo cuadro clínico. ¿Estarán mal hechos los protocolos? No, el problema es que la mayor parte de esta patología es compleja. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Pero no todo está perdido. Este diagrama nos puede ayudar mucho. Por ejemplo, si yo tengo la variante genética A, puedo tener V siempre y cuando interaccione B, pero la presencia de B me lleva a W siempre y cuando esté X presente, pero la presencia de X me lleva a Y siempre y cuando interaccionen B y A, pero si interaccionan B y A puede haber una interacción con C que me regrese a V. Bienvenidos a la genética actual. Y a eso le falta medio ambiente. Entonces, necesitamos abordar el medio ambiente. Este trabajo no es un trabajo, es el trabajo. Si les gusta, y espero que sí, que empiecen a leer sobre genética y medio ambiente, la interacción entre los genes y el medio ambiente, tienen que leer el trabajo de Avshalom Caspi. ¿Por qué? ¿Por qué no están haciendo reverencia a su sagrado nombre? Avshalom Caspi. No es cualquier persona Avshalom Caspi. Avshalom Caspi es el psiquiatra. ¿Sí? Avshalom Caspi es un experto en genética de niños. Y particularmente su trabajo, vean qué cosa más bonita. ¿Qué nos dice este título? Maltrato. Niños que sufrieron maltrato, y hay un ciclo de maltrato. En psiquiatría hay como dos grandes corrientes, una muy psicodinámica, que está cargada hacia el medio ambiente y hacia la formación e interacción con los padres, y otra corriente biológica, que es donde yo me siento más a gusto, ¿vale? Caspi se hace una pregunta fascinante. Él se da cuenta que muchos niños que sufren maltrato se vuelven maltratadores. Eso es como muy psicodinámico. Sufrí daño, doy daño, ¿vale? Pero Caspi también se da cuenta que hay niños que a pesar de su medio ambiente hostil y de sufrir mucho maltrato, no se vuelven maltratadores. Entonces la pregunta que se hace Caspi es esta, que es fascinante, ¿eh? ¿Por qué ciertas personas que viven en un medio ambiente hostil van más allá de su medio ambiente hostil, se subliman, que es un concepto que nos robamos de psicología de hecho, y son personas productivas y no se vuelven maltratadoras? Cuando le preguntan esto a un psicólogo, él dice resiliencia, y se refiere a esta capacidad que tiene una persona de ir más allá de su medio ambiente hostil y ser una persona útil, ¿vale? Y ellos dicen, por su personalidad y otras variables ambientales. La pregunta que se hizo Caspi fue,
¿no podría tener esto una base genética? Es decir, que algunas personas fueran resistentes a ciertos medios ambientes por su composición genética. Y vean cómo diseña el protocolo Caspi. Por esto es que es una belleza. Esto aparece publicado en Science en el 2002. Él sigue a pequeñitos, ¿sí?, desde el nacimiento hasta que son adultos, ¿vale? Y se da cuenta que algunos niños que sufren maltrato desarrollan conducta antisocial, ¿va? Y otros no. Él decide estudiar este viejo conocido de nosotros, monoaminooxidasa, la MAO. La MAO-A tiene dos variantes alélicas, una de función rápida y una de función lenta. Las dos son normales, ¿vale? Pero, ojo, el hecho de que sean normales no quiere decir que no se puedan asociar a algo. Y en este sentido, vean qué interesante el trabajo de Caspi. Él se da cuenta que los niños que tienen la variante genética de MAO, ¿sí?, de alta actividad, era menos probable que desarrollaran conducta antisocial a pesar de su medio ambiente hostil. ¿Qué significa eso? Que su variante genética parecía protegerlos de desarrollar una conducta. Si Caspi tiene razón, lo contrario también es cierto. Debe haber entonces personas cuyas variantes genéticas las hacen vulnerables a su medio ambiente. Y aquí se abre una revolución con algo que ahora parece tan obvio y tan simple. Nadie se lo había preguntado hasta Caspi, ¿sí? Entonces, efectivamente, nuestro ambiente influye y nuestros genes influyen en cómo interaccionamos con el medio ambiente. Pregunto, ¿los genes son independientes del medio ambiente? No, muy bien, ¿por qué no? ¿Por qué podemos decir tajantemente no? ¿Qué pasaría si nuestra información genética siempre funcionara igual, siempre hiciera la misma tasa de transcripción y siempre tuviéramos la misma cantidad de proteínas? Pues todo el tiempo. ¿Y cuál es el problema con eso? El ambiente cambia. Y si cambia el ambiente y yo no tengo cambios en mi expresión, se acabó la historia. No me adapto y termina mi historia, ¿vale? Por lo tanto, los genes no pueden ser independientes del medio ambiente. ¿El ambiente es capaz de modificar la expresión de los genes? Sí, para adaptarnos a eso. Y aquí es donde entra epigenética. Cuando hablamos de epigenética, estamos diciendo, hay un cambio que es heredable. Cuidado con esta palabra, ¿eh? ¿Qué implica esto? El cambio pasa de una generación a la que sigue. Cuando hablamos de generación, estamos hablando desde una célula, ¿eh? Es decir, esta célula sufrió un cambio y pasa a la siguiente generación de células, no necesariamente generación filial. El cambio no toca la secuencia de nucleótidos, es decir, su secuencia de DNA está intacta, no hicieron ninguna mutación. Y sin embargo, su material genético ya no se expresa igual. Sufrió un cambio y este cambio pasó a la siguiente generación. Doctor, Sí, por favor. ¿la epigenética no es durante la vida el Ajá. cambio? Pensábamos eso, pero ahora ya no nos queda tan claro. Vamos a ver una imagen, si nos da el tiempo, donde parece ser que yo ya tenía cambios en mi información antes de ser concebido. ¿Cómo es eso posible? Ah, por los gametos de mis padres, ¿sí? Entonces ya había eventos en los gametos de mis padres que están influyendo ahorita en mi expresión genética. Y si esto es cierto, a su vez, que esto es fascinante, lo que estén haciendo ahorita, a lo que se expongan o no se expongan, no solo les afecta su expresión genética, ¿qué está afectando también? A sus hijos y nietos. En el caso de obesidad y diabetes hay cambios de expresión genética hasta 3 generaciones, ¿vale? Esto ya lo sabíamos de tiempo atrás, ni siquiera es tan novedoso. ¿Por qué? Porque esto ya lo habíamos visto con esto, inestabilidad cromosómica. Cáncer. ¿Hay algún onco aquí ahorita presente? ¿Algún oncólogo? ¿Sí? Entonces déjeme parafrasear lo que iba a decir. Todo cáncer es una enfermedad genética. No hay ninguna duda de ello. No hay cáncer sin mutaciones. Eso es tajante, ¿sí? Ahora bien, la inmensa mayoría de los cánceres no son hereditarios, afortunadamente. No son sinónimos, por lo tanto. Cuando estoy diciendo que todo cáncer es una enfermedad genética, lo que estoy diciendo es que para que se origine una célula cancerosa, tiene que tener una serie de mutaciones y cambios en su material genético. Casi siempre estos son somáticos, pero sí hay síndromes con predisposición genética a cáncer, y hay, por supuesto, mutaciones que nos hacen vulnerables a desarrollar cáncer. Los síndromes de cáncer familiar. Cáncer de mama se cuece aparte, ¿sí? Colónico se cuece aparte, en este sentido, ¿vale? Pero afortunadamente la mayoría de los cánceres no son hereditarios. Vamos un poco más rápido, porque si no el tiempo nos gana. Esto es lo que quiero ver. Estas secuencias génicas que están entre octámero y octámero están encendidas. Si ustedes metilan, que la bolita roja lo que nos está diciendo es metilación, ustedes pueden metilar tanto el material genético como el octámero de histonas. ¿Qué le pasó a la estructura de la cromatina? ¿Qué le pasó a esta información? Se condensó. Y si se condensó, todo lo que estaba aquí ahora se apaga, ¿vale? Entonces, este es un cambio epigenético clásico. Lo que comentaba ahorita el doctor, ¿cuándo se establecen estos patrones? ¿Ah? Antes creíamos
que el producto que se implantaba venía como en blanco, como tabula rasa, sin nada de información y empezaba desde cero. ¿Sí? Y de ahí a lo que se expusiera en el medio ambiente. Ahora ya sabemos que no, que hay cambios epigenéticos y que hay cambios que pasan de una generación a la que sigue. ¿Va? Lo que no nos queda claro es cómo es. Vamos a ser bien honestos. No nos queda claro por qué unas regiones sí y otras no. Porque hay múltiples regiones que pueden sufrir estos cambios y no todos son heredables. No nos queda claro qué gobierna el que un cambio sí pase o no pase. Pero hay diferentes patologías donde sí sabemos que hay un componente de este tipo. En el área de neuropsiquiatría, por supuesto, esquizofrenia y trastorno bipolar, quiero que le hagan énfasis a eso. Formación de memoria. Los procesos de formación de memoria desde el punto de vista de genética parece que tienen que ver con metilación y acetilación. ¿Va? Por lo tanto, ¿qué área dentro de la psiquiatría ha cobrado particular interés los cambios de metilación? Demencias. ¿Sí? Porque ya sabemos que la formación de memoria como proceso normal involucra cambios de hipo e hipermetilación. Por lo tanto, los trastornos demenciales, la lógica sería que también. Y sí, efectivamente. Pero no son los únicos, ¿eh? Yo sé que ven todo esto todo el tiempo. Patología cardiovascular. Y hay múltiples patologías cardiovasculares con componentes de metilación involucrados. Pediatras no tenemos, ¿verdad? Bueno. Múltiples síndromes pediátricos que cursan con alteraciones de metilación y nada, voy a tener un momentito con este. ¿Sí? ¿Dónde está Prader-Willi? Aquí está, Prader-Willi. ¿Alguna vez han tenido un pacientito Prader-Willi? Excelente. ¿Qué le pasa a los Prader-Willi? Chaparritos, diabéticos. Perfecto. Sí, muy bien, doctor. Manos cortas, braquidactilia, talla baja, hipogonadismo, perfecto. Pero ¿qué es lo excelente? Lo más característico del paciente Prader-Willi es su obesidad y presenta la obesidad mórbida desde muy pequeñitos, ¿vale? Pero niños gordos hemos visto N cantidad. ¿Por qué son característicos los Prader-Willi? Hay un dato clínico, doctores, que cuando se presenta es casi sinónimo de Prader-Willi. ¿Sí? Si la mamá refiere, es que doctor, yo tengo que cerrar la alacena y el refrigerador de casa con candado, porque si no se acabaría con toda la comida de la casa, ese pequeñito tiene Prader-Willi hasta no demostrar lo contrario. La hiperfagia es característica de Prader-Willi, ¿sí? Y es un trastorno por impronta. No tenemos tiempo para platicar de ello, pero recuérdenlo. Esto es un patrón de metilación. Los patrones de metilación, este es un modelo epigenético. Aquí yo tengo un par de gemelos, ¿va? En términos muy, muy grandes, este trabajo de Petronis lo que nos está mostrando es, mira, tú tienes un par de gemelos, ¿sí? Uno, vean, el perfil de metilación a lo largo de su genoma y el perfil de metilación del otro gemelo muy temprano en la embriogénesis, en las primeras etapas de desarrollo. Son prácticamente idénticos, pero pasa el tiempo y se exponen a diferentes agentes ambientales. ¿Qué pasa con un patrón y qué pasa con el otro patrón? Aunque no somos expertos, podemos ver, son diferentes, claramente diferentes. ¿Va? Y entonces vean qué ocurrió con un gemelo. Desarrolla la enfermedad, que en este caso fue esquizofrenia, y qué pasó con el otro gemelo. Su patrón es normal y no está afectado. ¿Qué sugiere el trabajo entonces de Petronis? Ojo, los dos tenían la misma predisposición, pero el medio ambiente influyó en que se expresaran o no ciertos genes. Y por lo tanto, aunque los dos tenían la predisposición, solo quien se expuso a ciertos factores logró desarrollar el fenotipo anormal. ¿Va? Entonces, Petronis sugiere que las diferencias entre gemelos se deben a eso, que el ambiente sí es importante, pero el ambiente es importante porque cambia la información genética en cuanto a su expresión. Vean ese título. ¿Qué nos está diciendo? Perdón que esté en inglés, pero el inglés es el idioma de ciencia. ¿Qué nos está diciendo este título? Ahora hablamos de esto. Trastornos de impronta congénitos, correcto. Entonces los trastornos de impronta congénitos antes era solamente Prader-Willi y Angelman, pero ahora es una serie de síndromes que decimos, desde que nace viene con un patrón alterado, mucho cuidado. Porque si esta persona que nació con un patrón alterado de metilación se expone a cierto medio ambiente, está en mayor riesgo de cierta enfermedad. ¿Eso tiene o no tiene aplicación clínica? Aquí hay múltiples síndromes, no tenemos el tiempo para verlos todos. Clásicamente, Beckwith-Wiedemann es uno de los síndromes que cursa con alteraciones de metilación. Silver-Russell, ya hablamos de Prader-Willi, ¿sí? Angelman, ¿alguna vez han visto un pacientito Angelman? Es la contraparte de Prader-Willi. La región génica es exactamente la misma, el cromosoma 15, 15q11, pero el paciente Angelman tiene discapacidad intelectual muy grave, ¿sí? Crisis convulsivas de difícil control, son increíblemente delgados ya que tienen problemas muy graves de deglución, no pueden alimentarse correctamente. Es como el opuesto diametral a Prader-Willi.
¿vale? Y sin embargo es la misma región génica afectada. Solo que en Prader-Willi el problema es que se pierde la información genética de papá. Y en Angelman el problema es que se pierde la región genética de mamá. ¿Estamos? ¿Qué significa eso? Que aunque es debería ser la misma información genética, no es lo mismo heredar una copia de papá que de mamá, ¿sí? Para ciertos genes. Este es el mejor ejemplo de ello. Vean esto. ¿Qué nos dice este trabajo de Jacques? Ok, estamos diciendo que el medio ambiente es crítico. ¿Desde cuándo es crítico el medio ambiente? ¿Desde el nacimiento? ¿Desde los primeros años de vida? Vean esto que nos está diciendo. ¿A quién le está echando la culpa? Muy psicodinámico, muy freudiano. ¿Quién tiene la culpa? La madre. ¿Sí? Entonces, en este trabajo lo que se está tratando de formular es una hipótesis de cómo las situaciones de estrés materno pueden alterar la expresión genética del producto y a su vez afectar el neurodesarrollo y qué consecuencias pudiera tener esto. Es como muy interesante esta hipótesis, porque nos está planteando esto. Mamá tiene estrés prenatal. ¿A qué llamamos estrés prenatal? Vean, desde obesidad, porque ya sabemos que la obesidad por sí mismo es un trastorno que altera múltiples vías génicas y que se comporta como si fuera un síndrome con inflamación crónica. Esto es bien interesante. Entonces, esto a su vez genera estrés. Esto, o pudieran ser otros factores, exposición a pesticidas, toxinas, fiebre, etanol, alcohol, lo que sea. Esto, a su vez, debería explicar parte en un mecanismo de neuropatofisiología para llevarnos a algún trastorno, ¿sí?, de la conducta. ¿Va? Puede ser desde autismo, esquizofrenia, pero vean, ¿quién entra aquí? Obesidad. ¿Va? Por un mecanismo de la madre. ¿Estamos? Esto está pasando de aquí hacia acá, como si fuera heredado. Entonces, si esto es cierto, hay que demostrarlo. Y viene este trabajo. Aunque su área no sea gineco, les recomiendo mucho este trabajo. ¿Sí? Este trabajo es increíble. Particularmente si llegan a ver a mujeres con síndrome metabólico, mujeres que se embarazan, que son obesas, este trabajo les interesa. ¿Vale? Este trabajo de Yin Liu lo que hace es algo fascinante. Vean lo que estudia Yin Liu. Depresión. ¿En quiénes? Durante el embarazo. ¿Sí? ¿Y con qué lo intenta relacionar? Con el peso al nacimiento de los productos. Pero vean que estudia cambios de metilación. Es decir, cómo el estrés de mamá, aquí este estrés definido como depresión, influye en el peso del producto. Pero uno pensaría, en este trabajo habría múltiples variables, ¿no? Confusoras. Por ejemplo, ¿qué se les ocurre como variable confusora? La mamá está deprimida. ¿Ah? Medicamento, empezando por ahí, el tratamiento, totalmente de acuerdo. Grados, ¿sí? ¿Qué tan severa es la depresión? ¿Vale? Grupo étnico al que pertenece. Pues todo lo controlan en este trabajo. Los odio porque es increíblemente pulcro y bien hecho. ¿Vale? Vean esto, ¿qué hicieron? Entonces, primero clasifican productos de bajo peso, todo aquello que pese menos de 2,5 kilos. ¿Vale? Entonces, aplican, miren, en 922 mujeres embarazadas, aplican esta escala que es para ver el nivel que tienen de depresión, ¿sí? Y estudian genes, pero no cualquier gen, genes que tienen que ver o en el pasado se han asociado con problemas de metilación. Este es un viejo conocido de ustedes, IGF-2. Esta familia tiene mucho que ver con control de crecimiento, ¿vale? Ahora, ¿qué hacen? Esto es una belleza. ¿Alguna vez han visto esto? Un pilosecuenciador. Un pilosecuenciador es un aparatejo que les permite, yo sueño con el pilosecuenciador en verdad, es un aparatejo que les permite en horas, ¿sí?, tener resultados de miles de variantes genéticas, ¿sí? O sea, no estamos hablando de 1 o 2 genes, estamos hablando de miles de variantes génicas en horas con un pilosecuenciador. Como pequeña nota, hace 3 años, la doctora Beatriz Camarena en el instituto, la doctora Beatriz Camarena en el Nacional de Psiquiatría es la jefa del laboratorio de farmacogenética. Se acercó y me dijo, Jorge, te tengo que decir algo. Y yo, ay, alguna mala noticia. A ver, ¿qué? Fíjate que el instituto va a comprar un pilosecuenciador. Y le dije en ese momento al doctor Camarena, Camarena, no seas cruel, no juegues con mis emociones, ¿vale? Un pilosecuenciador es un aparato que vale más de $1,5 millones, ¿sí? Entonces le dije, claro que no hay manera de que compremos un pilosecuenciador, ¿sí? Tenemos el dinero, ya nos lo autorizaron y vamos a hacer protocolos de investigación utilizando el pilosecuenciador. Eso fue hace 3 años. Pregúntenme si tenemos un pilosecuenciador en el instituto. No tenemos un pilosecuenciador en el instituto. Pregúntenme por qué no tenemos un pilosecuenciador en el instituto. ¿Te dio dinero?
Porque se necesitaba para construir... Ay, qué coraje. Crear un edificio de estudio de sociales e conducta adictiva. Y en eso se fue el dinero del piro secuenciador. Ok, allá ellos sí se la cabeza. El punto es que ellos sí lo pudieron hacer y por eso publicaron en Epigenetics. Va. Y vean qué hicieron, qué encontraron. Esto es fascinante. Midieron el nivel de depresión de estas mujeres, sí, el nivel educativo, si fumaban, si consumían ácido fólico, todas las variables que pudieran ser confusoras, el tipo de tratamiento, etcétera, etcétera. Los resultados son lo que es fascinante. Veamos. Estamos viendo aquí aquellas mujeres que no tenían depresión y aquellas que tenían depresión severa. ¿Vale? Ahora, estos son niveles de metilación global en sus bebés. Vean el nivel global de metilación de las que no tenían depresión. 72%. ¿Cuál es el nivel de metilación global de aquellas que tuvieron depresión severa? 74%. Ustedes dirán, el 2% no es nada. En términos de genética, el 2% es un mundo de información genética. ¿Vale? Esto, por supuesto, me da una P que es estadísticamente significativa. O sea, hay diferencias entre aquella mujer que tuvo depresión severa, ¿vale?, y los niveles de metilación de su hijo, comparado con aquella que no tuvo depresión. Pero los autores van más lejos. Vean lo que está mostrando. Separan por grupo étnico: mujeres negras y mujeres blancas, sin depresión y con depresión severa. Viendo estos datos, ¿a quién le va peor? Y por peor es con mayor nivel de metilación. ¿Será? A las negras con depresión severa. ¿Sí? Cuidado, porque esto también se presta a un dilema ético gigantesco. ¿Va? Ok. Ahora, si el producto es masculino, esto es fascinante, porque esto nunca se había visto. Vean qué pasa si el producto es masculino o femenino. ¿A quién le va peor? A las mujeres cuyas madres tuvieron depresión severa. ¿Va? Esto es bien raro, porque casi siempre las mujeres están protegidas en cuanto a su constitución genética a este tipo de problemas. Aquí no en cambios de metilación. ¿Sí? Entonces es fascinante, porque no solamente hay diferencias por la depresión, sino por el grupo étnico que pertenece. Si esto es cierto, quiere decir que, sorry, pero no metilamos igual. Y probablemente latinos no metilamos igual que población caucásica, de la misma manera que caucásicos no metilan igual que población afroamericana. ¿Sabemos esto? Pues no. ¿Por qué no lo sabemos? Porque no hemos hecho estudios en nuestra población. ¿Vale? Así que no sabemos cómo se está comportando. Entonces la epigenética tiene múltiples oportunidades y esta es la última parte, la aplicación de esto. ¿Para qué me puede servir? Saber que hay marcadores que pasan de una generación a otra. Vean este título. ¿Qué nos dice el trabajo de Techendorf? Resulta, hace rato les dije que todo cáncer es una enfermedad genética, ¿va? Y ahora ya sabemos que hay cánceres que tienen patrones de metilación específicos. ¿Qué significa eso? Que apagan ciertos genes para poder dividirse. Y esto es obvio. ¿Qué genes creen que un cáncer puede apagar? Con preferencia, ¿cuáles apagaría? Es muy simple. ¿Cuál? Supresores de tumor, por supuesto, obviamente. ¿Sí? ¿Para qué? Lo que le interesa es dividirse, la célula cancerosa. Entonces, metila de forma especial esos genes para pasar a la siguiente división. Entonces, una de las aplicaciones que se está dando ahorita precisamente este tipo de herramientas es esta. Detección muy temprana, ¿va? Porque los patrones de metilación de ciertos cánceres son increíblemente específicos, son firmas génicas prácticamente, no están en células normales. Si se encuentra en esta mujer, aunque no haya evidencia histopatológica, esa mujer tiene cáncer. ¿Para qué me sirve eso? ¿Me sirve o no me sirve esa información? Prevenir. Prevención. ¿Cómo prevención? Yo ya tiene cáncer. Tratamiento temprano. Tratamiento temprano, eso sí, aumentando su probabilidad de supervivencia. Hay un trabajo publicado en el 2012, en el New England Journal of Medicine, en el cual se toma una gran corte de mujeres del norte de Europa y se hace esto precisamente, firmas génicas de cáncer de mama. Al final, el estudio era muy primitivo, pero al final del día, dentro de todas las valoraciones que lograron obtener los investigadores, encontraron un dato que tiene interesante. Con un 99% de sensibilidad y 98% de especificidad, había una firma génica de cáncer de mama que predecía quién se iba a morir a pesar de quimioterapia. ¿Bueno? Piensen en esto. ¿Esto es útil o no es útil?
¿Ah, sí? ¿Para qué me sirve? Teóricamente es increíblemente útil. Una mujer con esta información podría tomar la decisión de yo no me quiero trazar. Mi probabilidad de supervivencia es tan bajita que mejor vivo con calidad lo que me queda de vida. Eso debería valerse, ¿no? Es como el escenario ético lógico. Traslademos esto a un país como el nuestro, Nacional de Onco. Me llegaron 100 mujeres con cáncer de mama y solo tengo 10 quimios. ¿A quién se las doy? Cuidado con su respuesta, ¿eh? ¿A quién se las doy? Híjole, doctor, ¿se da cuenta cómo una prueba genética puede ser mal utilizada? ¿Sí? Y en todo, como siempre, es por interpretación. La prueba no me está diciendo quién va a sobrevivir. La prueba me está diciendo quién, a pesar del manejo, se muere. Pero no me garantiza que si yo le quito a esta para darle a esta otra sí se va a salvar. No se debe interpretar así la prueba. Y lo que acaban de hacer se llama discriminación genética, ¿eh? Y a lo mejor, si yo lo pienso en términos de salud pública o distribución de recursos, sí me sale. No, pues es que nada más tengo 10 y lo puede distribuir, pero la prueba no se interpreta así. Por eso es que hay que tener mucho cuidado para la toma de decisiones en base a estos perfiles. Ya el doctor me avisa que el tiempo se nos ganó. Solo quiero dejar una lástima. Un dato aterrador. Vean el trabajo.